poder en el nombre del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén, hermano. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén, hermano. Puede tomar su asiento, hermano. Gracias. Vamos a exponernos. La pregunta sería para introducirnos. Si usted va a la ciudad, vamos a suponer, ahorita yo creo que nadie quiere ir para Houston. Amén. ¿Para dónde compraría el boleto si usted va para Houston, hermano? Para Houston. ¿Para dónde compraría un boleto? Pues para Houston. Pero fíjese que como en la fe, a veces así estamos muchos extraviados, estábamos. Que no conociendo al Señor, decíamos conocer al Señor. Por eso es que nosotros, usted tiene un grande beneficio de conocer el nombre del Señor, hermano. Porque si usted va para el cielo, el único dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese medio? ¿Se fija, hermano? No hay otro medio, no hay otra forma, otro método, solamente en el nombre de Jesucristo. El Salmo 113, fíjese lo que dice. ¿Y cómo se trata de alabar? Salmo 113, en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde que la palabra que termina en D, ¿qué es? Es un mandato. Los que están por primera o segunda vez entre nosotros, cuando usted mire la palabra id, predicad, alabad, que termine con D, no es una sugerencia, es un mandato. Es un verbo, hermanos, se puede decir mandatorio, no es opcional. Amén, hermano. Por eso, alabad, siervos al Señor. Y vuelve a decir, alabad, ¿el qué, hermanos? El nombre del Señor o de Jehová. Sea el nombre, óigalo bien, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y ¿para qué? Para siempre. Se fija que todos los que conocen, hermanos, su nombre, pueden alabarle porque conocen. Salmo 91, en el nombre del Señor. El Salmo 91, versículo 14. Usted ha andado en un mall, pueden tomar su asiento, ya leímos ahorita el otro Salmo, gracias. Usted ha ido a veces en un centro comercial y por allí gritan su nombre, hermanos. Y usted voltea, ¿verdad? Por inercia, por hermano Oscar, o Oscar, aunque le hablen a otra persona. Pero ese es su nombre, por eso usted voltea. Alma, Beatriz, amén, hermano. Pati, y voltea. El Señor también, hermanos, tiene un nombre. Amén, hermano. Tiene un nombre que es sobre todo nombre. Dice el Salmo 91 y fíjese, dice el 14. Por cuanto Él me ha puesto su voluntad. Ahora no se puede poner la voluntad en alguien que no se conoce, hermanos. Cuando usted conoce a Dios verdaderamente, usted deja de hacer su voluntad para servir al Señor. Cuando usted anda haciendo su voluntad, es que todavía no conoce a Dios. Amén, mi hermano. Yo también lo libraré, dice el versículo. Pondrélo en alto. ¿A quiénes va a poner en alto el Señor? Por cuanto ha conocido, ¿qué? Entonces, ¿en dónde va a poner el Señor los que han conocido su nombre? En alto. Pero no se refiere, hermanos, a una altura, sino en el cielo. Ahí es el único lugar donde hay el perdón. Se puede decir a través del Señor, del nombre del Señor Jesucristo, para ponerlo. Y fíjese, dice el 15. Me invocará. ¿Y qué? Con Él estaré yo. No dice nosotros. Fíjese usted en eso, lo hemos dicho una y otra vez. Cuando usted lea la Biblia, nunca aparece en los salmos o cuando se dirige al Señor 3 o 4 personas. Siempre es singular, uno.
Dice, con él estaré yo, no dice nosotros, yo en la angustia. Amén, hermano. Le libraré y le glorificaré, saciaré lo de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, hermanos. Se diga que aun cuando usted invoca al Señor, el nombre del Señor, dice, este me conoce, este hace mi voluntad. Amén, mi hermano. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, ¿será fácil conocer el nombre del Señor? No, hay muchos impedimentos, hermano. Simplemente la carne, mire, y aún estos hombres, vamos al libro de los Hechos, en el nombre de Jesucristo. Por eso es que dice, bueno, los hermanos siempre que en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Vamos allá al libro de los Hechos. Vamos a ver algo, unos ejemplos. Vamos a ver cómo predicaban también estos hombres. Siempre se ha refutado, se ha dicho que Pedro se equivocó. Sin embargo, aquí vamos a ver que en el día del Pentecostés no puede estar equivocado alguien que está lleno del Espíritu Santo, hermano. Amén, hermano. Y esto es una tontería de parte de quien diga esto, que Pedro estaba equivocado. Ahora, si usted ve, ahí en el mismo capítulo 2, dice que Pedro y los 11 apóstoles. Así que si usted se equivoca, yo le digo, hermano Oscar o hermano tal, no es así, mire, es así. Pero sin embargo, allí estaban los demás apóstoles. Si Pedro se hubiera equivocado, ahí le hubieran hecho, oye, no es así lo que él mandó el Señor. Sin embargo, mire, vamos allá, Hechos capítulo 4. Y aquí está hablando de Pedro, fíjese, el versículo 8, voy a leer del versículo 8 en adelante, en el nombre del Señor. ¿Estamos ahí? Hechos 4, 8. Y fíjese lo que dice las primeras palabras. Entonces Pedro, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo que tenía manera de haya sido sanado. ¿De qué manera haya sido sanado? Si usted lee, es del que estaba, hermanos, enfermo allí en la iglesia, aquel cojo desde nacimiento, en la puerta de la Hermosa. Allí en el capítulo 3, usted puede ver eso, que iba Pedro y Juan a la oración. Dice el versículo 10, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que fíjese, que en el nombre de ¿qué? De Nazaret, al que vosotros crucificasteis, Dios le ha resucitado de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora el 11, esta es la piedra o el fundamento reprobado de ustedes, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y fíjese lo que dice el 12, en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué, hermanos? Ser salvos. ¿Se fija? Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viniendo el hombre que había sido sanado, que estaba en ellos, no podían decir nada en contra, mas les mandaron, fíjese, que se saliesen fuera del concilio y conferían entre sí, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no les podemos negar. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémosle que no hablen de aquí en delante a hombre alguno. ¿En qué, hermano? Así de que, ¿qué es lo que quería hacer el miserable, hermanos? Los intimidaron, hermano. Les dijeron, miren,
Dijo, pues ¿qué podremos hacer? Porque estos hombres son unos ignorantes, sin letras, pero señal manifiesta han hecho. Porque lo que hemos visto, pues este hombre estaba cojo y está sano. Amén, hermano. Pero dijeron, vamos a dejarlos ir, pero les vamos a amenazar diciéndoles que no hablen de aquí en adelante en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Así de que ¿cuál es, se puede decir, la enseñanza o la doctrina que el diablo no quiere que se predique? El nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay perdón de pecados. En otra forma no hay perdón de pecado, hermano. Si a ustedes lo bautizaron de chiquito y esto, no hay perdón de pecado ahí. La única forma, como lo acabamos de ver ahí en el versículo 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Amén, hermano. Déselo fuerte, fuerte. Aleluya. Oiga, hermano, y el enemigo, el Señor reprenda al diablo. Cuando se bautiza a alguien, se le está yendo de sus manos. Dice, híjole, este ya me lo tenía, se lo estaba saboreando allá en el infierno. Vienen y invocan el nombre sobre él, hermano. Allí está el perdón de pecados. Amén, hermano. Amén, hermano. Y dice el versículo 18, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen. ¿En qué, hermanos? En el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es necesario o justo delante de Dios obedecer antes a ustedes que a Dios. Qué hombres tan valientes, ¿no? Amén. Pedro, que en un principio lo negó, ahora lleno del Espíritu Santo, hermano, se avienta ahora sí diciendo, no, aunque nos intimiden y nos golpeen y lo que sea, es preferible obedecer primero al Señor que a ustedes. Amén, hermano. Y les costó trabajo todo esto. Por eso le decía, hermano, que nosotros somos unos bienaventurados, porque ha sido el nombre que es sobre todo nombre invocado sobre de ustedes. Y es un mandato del Señor, fíjese, tan importante es así el nombre del Señor, que en los 10 mandamientos dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Amén, hermano. Entonces, ¿tendrá poder el nombre del Señor Jesucristo? Amén, hermano. Mire, vamos allí mismo, en el capítulo 5. Ahora vamos al versículo 28. Porque esto siguió, hermano, no crean que fue... Vamos allí mismo, pero antes de ir al 5, allí mismo en el versículo 29. Vamos allá a Hechos 4:29. ¿Estamos allí? Y dice, ahora Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo, hermanos? Por el nombre de tu Hijo, de tu Santo Hijo, ¿qué? Entonces, para los milagros, para los prodigios, para las sanidades, para las liberaciones, ¿qué nombre se usa, hermano? Jesucristo. Amén. Y así usted puede leer, son 28 capítulos el libro de los Hechos. Allí aparecen todos los registros de los bautismos, liberación, sanidades, hermano. Vea usted en esos 28 capítulos cómo fueron hechas las sanidades, las liberaciones, los bautismos. Si usted me encuentra allí uno que por ahí mencione algo de Trinidad, entonces me mocho la cabeza. Tan cierto estoy así que no hay ninguno. No aparece la palabra Trinidad allí. No aparece, hermanos. Amén, hermano. Amén, hermano. Ahora sí, 5:28. 5:28, ahí en el mismo libro de los Hechos. Y estos hombres seguían aferrados, hermano. Seguían dispuestos, arriesgando su vida. Amén, hermanos. Hechos 5:28, diciendo,
¿No les denunciamos estrechamente que no enseñasen en este nombre? He aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre o de Jesucristo. Estos hombres dijeron, ¿no les mandamos estrictamente que no predicasen en el nombre de Jesucristo? Ya han llenado aquí todo el paso de su doctrina. Amén, hermano. Fíjense que meditando, hermanos, en esto, ahora nosotros tenemos la costumbre que a veces a cualquier persona les damos la bienvenida, y la Escritura dice que ni les dais bienvenidos. Amén, a menos de que sea para, si aceptan el mensaje, aceptan que se les hable, gloria a Dios, qué bueno. Amén, mi hermano. Pero uno escuchar, a veces se puede decir las cosas, las mentiras que traen, no es bueno, hermano. Y debemos de tener ese celo. Y sigue diciendo, y respondiendo Pedro, y fíjese, dice, y los apóstoles dijeron, es menester o es necesario obedecer a Dios antes que, ¿qué, hermano? ¿Que este no fue el que negó al Señor 3 veces? ¿Que no fue que en un momento se acobardó, hermano, y le negó al Señor? Ahora lo vemos lleno del Espíritu de Dios y testificando que en el nombre de Jesucristo solamente hay perdón de pecado. Amén, hermano. Este hombre, fíjese, consistió allí en Hechos 2, mire, es lo que muchos, Hechos 2:38. Vamos a leer del 36. Gloria a Dios. Y vamos a constatar del versículo, voy a leer 2:14 para que cuando usted le digan, es que Pedro se equivocó, no, cíteles esta porción, hermano, a cualquier persona. Hechos 2:14. ¿Estamos ahí? Entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿con cuántos? Entonces, ¿cuántos estaban ahí? Los 12. Amén, hermano. Con los 11 alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes piensan, siendo la hora tercia del día. Mas esto, óigalo bien, esto fue una profecía de aún de Joel, 700 años antes de que apareciese aún el Señor. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Pásese hasta el 36. Allí mismo. ¿Estamos ahí? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios ha hecho Señor. ¿Y qué, hermanos? Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro, ¿y a quiénes más? Entonces, ¿estaría equivocado Pedro? Y si estuviera, entonces todos los 12 estaban equivocados. Amén, hermano. A Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y fíjense lo que les dice Pedro. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué, hermano? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Y qué más? Entonces cuando se bautiza aquella persona en el nombre de Jesucristo, le es perdonado su pecado o los pecados, y aún también ahí recibe ¿qué? Porque nadie llama al Señor Señor, sino es que, hermano, por el Espíritu de Dios. Se fija, hermano. Ahora, ¿por qué a Pedro? Si Pedro estaba tan confundido, ¿por qué el Señor le dice, quiénes dicen los hombres que soy, Pedro? Pedro le podría haber dicho, tú eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Pero Pedro le dice, pues unos dicen que los apóstoles, un profeta, o alguno, Elías, o alguno de los profetas, dice, los que de allá. Pero le dice a Pedro, pero tú, Pedro, ¿quién dices que soy?
Ya Pedro nunca dijo, tú eres el Padre, el Hijo. No, dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente. Amén, hermano, el Dios viviente. Amén, hermano. Por eso es que este mismo hombre que le fue revelado, hermanos, es el mismo que está hablando ahora acá. Si se lo hubiera dado a Andrés o esto, a ese sería el que estará hablando aquí en este pasaje. Pero sin embargo, este hombre le había sido, y le dice el Señor, si hubiera estado equivocado, entonces no le hubiera dicho, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ningún instituto, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Amén, hermano. ¿Entonces estaremos en lo correcto? Si por ahí le quieren meter a veces duda, hermano, este es el bautismo correcto, en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Y dice la Escritura, vamos ahí nuevamente al capítulo 5. Gloria al Señor. Y todo lo que respira, fíjese lo que dice allí en el versículo, en el 32. Para que a veces por allí le llegan y le dicen, ¿quiénes son los verdaderos testigos, hermano, a todo esto? A ver, nomás como, ¿quiénes son los testigos de Dios? Nosotros somos los verdaderos testigos, porque por ahí se anda y dicen, no, nosotros somos testigos, pero ustedes son testigos falsos. Porque hasta en un juicio, hermano, hay testigos falsos. Les preparan allí algo para que diga en contra del acusado. Si ustedes sí serán testigos, pero falsos, los verdaderos testigos del Señor son los que conocen el nombre de Dios. Amén, hermano. Nosotros somos los verdaderos testigos. Así lo dice la Escritura, no creo que se lo estoy diciendo yo. Dice el 32. Nosotros somos ¿qué? ¿Qué somos nosotros, hermanos? Los apóstoles fueron los que miraron y atestiguaron y estaban diciendo que Jesucristo es el Señor. Amén, hermano. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que, ¿qué, hermano? A los que le obedecen. No quiero salirme de tema, pero entonces, si usted no habla lenguas, ¿no tiene el Espíritu de Dios? ¿O sí? Porque fíjese simplemente, Ferni, ¿por quién está dejando de tomar? ¿Por el diablo? El Señor lo reprenda. Él está obedeciendo a la palabra, aunque hasta ahorita, pues yo nomás lo he oído en hablar en español e inglés, y poco del totonaca o no sé qué otra dialecto habla. Amén, hermano. Pero dice que el Espíritu se le da el Señor a los que le obedecen. Amén, hermano. Para que aún también no lo confundan por ahí. Dice, no, es que usted tiene que hablar en lenguas para que se hace. No, dice, entonces, ¿quién me sacó de todo ese fango del bullicio y de toda esa maldad? ¿Quién me apartó del alcohol? No hablo lengua más que inglés y español y a veces otras cosas, pero paz de Cristo. Amén, hermano. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Y dice que a los que le obedecen. Amén, hermano. Gloria al Señor. Mire, vamos a ver allí en el Hechos capítulo 9. Ahora, el apóstol, o más bien Saulo en ese tiempo, ¿qué hacía Saulo, hermanos, antes de ser un convertido? Ahora perseguía, pero ¿a quiénes perseguía? ¿A quién? Ah, fíjese ahí también. No perseguía a cualquier. Ahora había otras, se puede decir, denominaciones en aquel tiempo. Sí, había saduceos y había diferentes sectas también. Incluso los saduceos no creían ni en la resurrección. Por eso es que cuando tenían a Pablo, fíjese qué sagacidad le dio el Señor, qué sabiduría. Porque cuando están en un juicio allí entre los saduceos y los fariseos, y lo estaban juzgando a Pablo, y Pablo sabía que los saduceos no creían en la resurrección, por ahí se les metió, y ahí lo tenían en un juicio, y él se acordó, y estaban juzgando a él, y él saca ese tema que nada tenía que ver con él, y él les dijo, bueno, ¿la resurrección es hecha o no es hecha? Y empezaron allá a contender, que ya hasta a Pablo se les olvidó, fíjese.
¿No miró ese pasaje? Sí, se ha mirado, si no lea verá que empieza, no hay resurrección. ¿Cómo no? Y ya empezaron y ya dejaron a Pablo por un lado, fíjese. Amén, hermano. ¿Cómo es el Señor? Es bueno, ¿verdad, hermano? ¿Usted cree que el Señor tiene sentido del humor? En su carácter el Señor se reirá. ¿Se reirá, hermano? Sí, ¿verdad? Y aún le vinieron también a decir al Señor, dice, ¿tú con qué autoridad echas fuera a los demonios? Vinieron los fariseos contra él. Y él, en vez de contestarles, les hace otra pregunta. Dice, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y ellos se quedaron pensando, dijo, si decimos que de Dios, van a decir entonces, ¿por qué no creímos? Y ellos, sabiendo, dijeron, pues no sabemos. Y el Señor dijo, pues yo tampoco. Véanlo, hermano, es bíblico. Es bíblico. Amén, hermano. No creo que se lo estoy diciendo así. Es bíblico. El Señor dijo, pues ni yo tampoco. Fíjese, pues digo que el Señor tiene sentido también del humor. ¿Usted cree que cuando andamos ahí también no le causará a veces gracia o risa lo que dice? Mira cuando anda haciendo usted y yo sus berrinches y tú dices, ay ¿verdad, hermano Oscar? Paz de Cristo. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Verdad que a veces a usted le causa gracia cuando sus hijos y tú dices, ay, mira o ciertas acciones? Así el Señor, hermano, también nos sabe ver y dice, mira estos caprichosos. Amén, hermano. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hechos 9. Y así apóstol, hermanos, que antes era un tremendo. Pablo, ¿qué era, hermanos, antes? Un perseguidor de la iglesia. Pero decíamos también, ese Pablo fue un consentidor, se podría decir, y asesino de cristianos, hermano. Fíjese, asesino. Él consintió, él estaba presente cuando mataron a Esteban, uno de los primeros mártires de lo del Señor. Por eso es que le tenían miedo, hermano. Le tenían miedo en ese tiempo a Saulo, no era todavía Pablo. Y fíjese, vamos a leer. Ya después de que es convertido, voy a leer del versículo 13. ¿Estamos ahí? Y Ananías, que también se le andaba escondiendo, después el Señor lo manda que ore por él. Y fíjese lo que dice. Entonces Ananías respondiendo, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí que tiene autoridad o facultad de los príncipes de los sacerdotes, de prender a todos los que, ¿qué? A ver, ¿a todos los que, qué, hermanos? ¿Por qué no a los saduceos o a los demás? Se fija, porque a los que invocan el nombre del Señor, es a los que el miserable, el Señor los reprenda, mal le da, hermano. Si usted tiene luchas, nomás a veces sáquele allí a la demás gente, hermano. Mire, una persona que vive a la par del mundo, pues sí tienen problemas y viven en eso, pero al que le hace la lucha el miserable, es a los del nombre del Señor, hermano. El Señor los reprenda. Así de que no perseguía a cualquiera de todas esas sectas, perseguía nomás a los que invocaban el nombre del Señor. Amén, hermano. Amén, hermano. Véalo usted, no crea que se lo estoy diciendo así. Usted indague un poquito más ahí, verá. Y dice, y les dijo el 15, y él le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es para que lleve, ¿qué? ¿Para que lleve qué, hermanos? Entonces, ¿qué iba a predicar Saulo? El nombre del Señor. Ahora, ¿quién es mi nombre en presencia de las gentes y de reyes y de los hijos de Israel? Porque yo le mostraré cuánto le sea necesario, ¿que qué? Padecer, ¿por qué? Por mi nombre. Amén, hermano. Entonces, cuando usted es llamado a las cosas del Señor, somos llamados ¿para qué? Es necesario que por muchas tribulaciones, dice, alcancemos la salvación. Entonces usted está diciendo, pastor, que aún todo cristiano lucha y tiene problemas. Sí, hermano, pero no igual que los del nombre del Señor.
¿Cuántos decimos amén, hermano? ¿Cuántos decimos amén? Y dice, pásese hasta ahí, hasta el 19, dice, y como comió, fue confortado y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en la sinagoga predicaba, ¿a quién? El 20, predicaba ¿a quién, hermano? A Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y que todos los que le oían estaban atónitos o sorprendidos y decían, ¿no es este el que asolaba o perseguía en Jerusalén a los que ¿qué? A los que invocan este nombre, y a eso vino acá, para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes. Amén, hermano. Pásese ahora hasta el versículo 27. ¿Estamos ahí? ¿Paz de Cristo? Dice el 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente. ¿Cómo hablaba el apóstol Pablo, hermano? ¿Cómo, hermanos? En el nombre de Jesús. Amén, hermano. Paz de Cristo. Así que, ¿cómo predicaba el apóstol Pablo, hermanos? ¿Se fija? Confiadamente. No había titubeo, no había ninguna amedrentación o acobardado, hermanos, por predicar en nombre del Señor. Y dice que este era un perseguidor de la iglesia. Y así hay muchos, hermanos, ejemplos. Mire, vamos allá a Hechos capítulo 10. Allí en el capítulo 10. Y aquí está hablando de la conversión de las gentes. Del versículo 42, 10:42. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la Escritura, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de qué, hermano. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren. Ahora, déjeme repetir esto, de que todos los que en ¿cuántos? En Él, ¿qué, hermano? Creyeren. ¿Por qué si son tres? Diría, que los que en ellos creyeran, en Él creyeran. Amén, hermano. Que los que en Él creyeran, ¿qué reciben esos que creen en el Señor? ¿Recibirán qué? ¿Por dónde? Se diga. Entonces, ¿dónde está el perdón de los pecados? En el nombre de Jesucristo. Fíjese que el apóstol Pablo, fíjese usted, hermano, en las cartas a los Corintios, que este hombre que ahora predica así, no fue levantado por hombres, hermano. El apostolado del apóstol, valga la redundancia, del apóstol Pablo, fue directamente del Señor. Por eso dice, yo apóstol de Jesucristo. Amén, hermano. Voluntariamente dice, llamado por Jesucristo. Hoy en día hay muchos ministerios, o muchos, se puede decir, ordenados por el hombre, hermanos. Hoy muchos se llaman precisamente apóstoles, pero porque unos a otros, ahora sí como decía ese del Chespirito, dígame licenciado, gracias, muchas gracias. ¿No es cierto, hermano? Dígame apóstol, amén, gracias. Amén, hermano. Aquí vemos que este era un llamado de Dios, hermano. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Y ahora ya no hay pastores, de puro profeta para arriba. Amén, hermano. Pero aquí vemos, hermano, vamos, al Señor nos permite a ver la línea de un apostolado. ¿Cómo fue? Primero se empezó de discípulo y qué eran las cualidades que debería de tener un apóstol. Si usted se fija, así rapidito para no... El apóstol fueron primero discípulos, fueron llamados, discipulados
se puede decir, concentrados ahí en Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu de Dios. Después fueron comisionados, y después de que fueron comisionados, fueron también, hermanos, misioneros, levantando iglesias. Amén, hermano. Levantando, un apóstol en sí es un obrero. No hoy en día que son apóstoles. ¿De dónde salió? ¿Cuántas iglesias ha levantado? Ninguna. Un apóstol levantaba, era edificado, hermano. El apostolado era el sello, dice el apóstol Pablo, y el sello de mi apostolado son ustedes mismos. O sea que levantaba iglesias, trabajaba en el Señor. Hoy en día son renombrados, nomás se podría decir, apóstoles, profeta. Por eso no me quiero salir de tema, pero estos hombres, hermano, eran llamados de parte del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, ¿cómo fue bautizado el apóstol Pablo? A ver, los que estamos aquí, yo creo que ya bautizados debemos de saber eso. ¿Cómo fue bautizado el apóstol Pablo? En el nombre de Jesucristo. El versículo 48, allí mismo. Fíjese, el 47 en adelante, vamos a leer. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí vemos, hermano, que el Espíritu Santo o el mismo Señor llenó a unos del Espíritu de su presencia antes de ser bautizados. Amén, hermano. ¿Puede ser eso? Padre Cristo, ¿puede ser eso? Que antes de ser bautizados el Señor los toque, los llama. Simplemente al apóstol Pablo, hermano, fue el mismo Espíritu de Dios quien lo llamó. Y dice, y les mandó bautizar, el 48, y les mandó bautizar en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Se fija? Amén, hermano. Vamos a ver el bautismo de Juan y con eso vamos a concluir. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, mi hermano? Gloria a Dios. Allí en Hechos capítulo 22 vamos a ver el bautismo de Juan, del hermano Pablo. Él empieza ya a decirles, a testificarles, dice, Pablo habla a los judíos. 22, vamos a leer del 22:12. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces aún Ananías dice, varón pío, conforme a la ley o justo, conforme a la ley que tenía buen ¿qué? ¿Qué tenía Ananías, hermano? Entonces el Señor cuando usa a alguien para imponer manos, ¿qué tiene que tener también? O cualquiera puede imponer manos, hermano. Si el hermano vaya y ordene, que no tiene que tener un buen testimonio. Amén, hermano. Padre Cristo. Y dice que Ananías, varón pío conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha ¿qué? Acá en la antigua versión dice, te ha predestinado. ¿Se recuerda que vimos eso? Padre Cristo, ¿se recuerda que vimos eso, hermano? Predestinados. Dice en Jeremías que antes de que nacieses te conocí. Entonces el Señor nos conocía antes de nacer. Es a lo que se refiere, dice, te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque ha de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados, ¿cómo, hermano? ¿Invocando qué? Su nombre. ¿Se fija? ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando se va a bautizar una persona? Invocar el nombre del Señor.
Pero ahora la pregunta queda, ¿verdad? También, siente la presencia de Dios, ha sido, pero sin embargo el apóstol Pedro dice, arrepentíos, ¿y qué? No, fíjese, arrepentíos, ¿y qué más falta? Arrepentíos y convertidos. Amén, hermano, porque hay unos que se arrepienten, pero no se convierten. ¿Habrá una diferencia en eso, hermanos? Sí, se arrepienten un tiempo, en ese ratito y todo, pero andan igual, no se convierten. Hay poder en el nombre del Señor. Dije, hay poder en el nombre del Señor. Le voy a pedir a los músicos que si pasan en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿habrá bautizados no arrepentidos? Fíjese lo que le digo. ¿Habrá bautizados no arrepentidos? Sí. A ver, un ejemplo bíblico. Le voy a dar un poquito ahí de un hombre que tenía, ándele, allí precisamente. A ese hombre lo bautizaron, pero todavía tenía, se puede decir, el espíritu allí de codicia, de jactancia. Él quería tener la misma virtud de los apóstoles, que dijo, dame ese poder a mí, les pago porque me den ese poder, que a quien yo le ponga las manos, reciban también el don de lenguas o reciban ese don. Y el apóstol Pedro dice, veo que tu corazón está lleno de hiel y estás en prisión de maldad y ya bautizado, hermano. Fíjese, por eso es que aún la palabra del Señor dice que se tiene que predicar. Y esto es un proceso, dice que la fe viene por el oír, ¿de qué? De la palabra del Señor. Y luego cuando se oye, tiene que compungir, tiene que empezar a doler ahí, hermanos, arrepentirse. Cuando se arrepiente y luego se convierte. Si se fija, Juan devolvió a unos, cuando fueron ahí con Juan también aquellos fariseos, y les dice, bautízame a mí también. ¿Y qué les dice Juan? Pero les dice más feo. Fíjense, hipócritas. Qué tremendo, ¿no, hermano? Dice, en vez de sí, pásenle, hermano, venga, hijo. Primero vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hipócritas, sepulcros blanqueados, porque por dentro dice están podridos, por fuera están muy blancos, muy puros, pero por dentro dice están podridos. Primero vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento y luego vienen para que sea el nombre del Señor sobre ustedes invocado. Amén, hermano. Hay poder en el nombre de Jesucristo. A ver si me pueden acompañar con este canto, que yo creo que sí lo conoce. A ver si lo conoce, hermano, ¿sí? Gloria a Dios. Que la paz del Señor Jesucristo sea abundantemente en sus corazones. Los saluda su amigo y su hermano, Pastor Armando Carrillo. Para alguna necesidad de oración o intercesión, o invitación que usted nos quiera hacer a su iglesia para la predicación, o si usted desea apoyar también este ministerio económicamente, por favor contáctenos al teléfono área 915-422-2945, área 915-422-2945, que el Señor los bendiga abundantemente.